Comunidad RDLN, continuamos con este octubre de relatos trayendo para ustedes historias sin duda muy interesantes. Recientemente recibimos un correo titulado Nunca recojas objetos en la calle, que contenía dos historias, una leyenda urbana y una más, un relato, una experiencia propia relacionada con la primera. Vamos a contarles ambas que nos comparte Luna y además añadimos otra historia que nos piden sea anónima. Entonces, vamos a compartir con ustedes estos tres relatos el día de hoy. Si tienes Twitter, sígueme y comparte este video con el hashtag Octubre de Relatos. Y si no tienes, comenta aquí, solo comenta aquí en el video y añádele ese hashtag. Tenemos sorpresas para ustedes. Y bueno, vamos a las historias. Están escuchando Relatos de la Noche. Hoy quiero contarles una leyenda urbana y un relato de alguien que vivió algo similar a esa historia que les voy a contar. Espero que les agrade. Les contaré esta leyenda y el suceso por el cual mi esposo cree que es completamente verdad. La leyenda se llama La Muñeca de Porcelana. Hace tiempo en los pueblitos vecinos de mi ciudad se les decía a los niños que no tomaran las cosas que encontraran en la calle, debido a que estos podrían haber sido dejados con un propósito que probablemente no era bueno. Esta historia comienza con una familia que vivió en uno de estos pueblos pequeños, cerca de aquí, de esos lugares donde se cuenta que hay señoras ya mayores que pueden ayudar a deshacer los males. Un día como cualquier otro, una familia regresaba de hacer sus compras. Se conformaba por una joven pareja y sus dos hijas, una de 11 y otra de 7 años. El lugar donde vivían era en las orillas de este pequeño pueblo, donde había algunas casas deshabitadas y terrenos baldíos. Al pasar por uno de estos terrenos abandonados, la niña más pequeña se percató de un objeto que salía de entre la tierra. Llevada por la curiosidad, se apartó de sus padres y de su hermana sin que se dieran cuenta. Y sorprendida, observó que una cabeza de una muñeca de porcelana sobresalía de la tierra. Pensó que era algún juguete roto, pero al tocarlo, pudo notar que el resto del cuerpo de aquella hermosa muñeca estaba enterrado. Así que, entusiasmada por haber encontrado un juguete tan bonito, empezó a escarbar. Cuando al fin la sacó toda, la metió en la bolsa del mandado y alcanzó corriendo a su familia en dirección a su hogar. Cuando llegaron a casa, la madre observó las manos sucias de la niña y la tierra en la bolsa que ella cargaba. ¿Por qué tienes las manos así?, le preguntó. Me caí. No me vieron, pero no me pasó nada, contestó la niña. ¿Y qué hay en la bolsa? Una muñeca. Me la encontré, pero no me la quites, es muy bonita y parece nueva. Quiero jugar con ella, dijo mientras hacía un puchero, tratando de que aceptaran su juguete. Está bien, mija, pero tienes que lavarla bien porque está muy sucia. Gracias, mamá. Los días transcurrían y la niña se veía muy feliz con su nueva muñeca, a la que cuidaba celosamente. No se la prestaba a nadie y se encerraba en su cuarto para jugar sin que nadie las molestara. Un día su hermana escuchó que detrás de la puerta del cuarto, ella platicaba con otra niña, y ambas se reían sin parar. Pero su hermana se escuchaba enferma. Tosía cada vez que reía y parecía respirar con dificultad. Mamá, ¿mi hermana trajo alguna amiga?, le preguntó mientras se dirigía a la cocina. No, mija, ya es muy tarde para que tu hermana traiga a sus amigas. ¿Por qué? Es que juraría que la estuve escuchando con alguien en su cuarto. No creo. Hace un momento la vi y estaba jugando solo con su muñeca. Al pasar de los días, una enfermedad desconocida que los médicos no podían tratar empezó a empeorar la situación de la hija pequeña de aquella familia. Las altas temperaturas, la tos molesta y la falta de respiración cada vez eran peores y no mejoraban con ningún medicamento.
Un día, la abuela, que vivía en otro de los pueblitos pequeños, fue a visitar a sus nietas, movida por la preocupación de la enfermedad que le habían comentado tenía una de ellas. Cuando al fin llegó a la casa de su hijo y de su nuera, la hicieron pasar al cuarto de su nieta, a la que observó pálida y muy delgada. Pero lo que más llamó su atención fue la muñeca de porcelana que la niña abrazaba con todas sus fuerzas. «Mijo, ¿quién le dio esa muñeca a la niña? ¿Se la regalaste? ¿Quién se la dio?», preguntó preocupada. «No, mamá. Ella se lo encontró en uno de los terrenos. Insistió en quedarse con la muñeca, así que la dejamos para que no hiciera berrinche». «Ay, mijo, dime que no fue en uno de los terrenos que están en el cruce de camino. No se deben recoger las cosas que uno encuentra tiradas. ¿Que no ves que pueden tener algo?». Cuando el hijo le pidió que no exagerara, la abuela le dijo que no sabía cuánta maldad había en el mundo, y le pidió llevar a su nieta con la muñeca y dirigirse exactamente a donde la habían encontrado. El hijo y la nuera, extrañados por la rara petición, hicieron caso aún sin saber qué extraño motivo tenía la anciana. Caminaron por las calles hasta llegar al cruce y aquel pequeño terreno baldío, justo cuando empezaba a oscurecer. «Aquí la encontré. No estaba tirada, estaba enterrada», dijo la pequeña mientras tosía. Estaba en los brazos de su padre, ya que la debilidad no le había permitido caminar mucho. «No me quite mi muñeca. Es mi amiga, y me dice que si la dejo va a volver por mí». Asustados por las palabras de la niña, se miraron entre todos. «Nuera, llévese a la niña a la casa. Y tú también, mija», dijo dirigiéndose a la hermana mayor. «Acompaña a tu mamá. Dame la muñeca. Y tú, mijo, quédate aquí conmigo». Al quitarle la muñeca, la niña empezó a llorar, pero con menos fuerzas. Ya solo sollozaba. El hijo le pedía a su madre alguna explicación porque no entendía nada. «Mira, mijo, esto es un trabajo de alguien. Vamos a enterrar la muñeca, porque hay gente mala que hace esto para pasarle sus enfermedades a otras personas, con brujerías, con cosas de brujas. Yo sé lo que te digo». Empezaron a buscar y encontraron aquel pequeño agujero. Parecía ser aquel de donde la niña había sacado a la muñeca. Así que cavaron y cavaron más hondo, mientras la señora rezaba y pedía por su nieta. Enterraron la muñeca y pusieron piedras en forma de cruz en aquel lugar. Al poco tiempo, la niña comenzó a mejorar, hasta que la enfermedad desapareció por completo de su cuerpo. Pero lo más extraño de todo fue que aquel día en que la niña sintió por fin completo alivio, un señor de su mismo pueblo murió por una enfermedad que nadie pudo tratar. Murió convaleciente, cuando la gente juraba que aquel hombre se estaba recuperando milagrosamente en los últimos días. Esa fue la leyenda. Y ahora les cuento la historia personal de mi esposo, que al escuchar aquella historia de la muñeca de porcelana, recordó un extraño suceso que vivió junto a mi suegra y su hermana, cuando él apenas tenía 15 años. Él vivía en un pueblito llamado La Joya, en el cual vivió tranquilo durante mucho tiempo. Hasta que un día, que parecía como cualquier otro, la familia decidió recolectar la basura que había en su casa, porque el camión recolector no había pasado, y fueron a tirarla al basurero municipal. Cuando llegaron a aquel lugar, mi esposo, aún un niño, vio una escoba en un huizache. La escoba parecía en buen estado y no le pareció mal llevársela a casa para ayudar con los quehaceres. Al día siguiente de haberla llevado, encontraron en el piso unas pequeñas gotas de sangre, a las cuales no le dieron mucha importancia ya que tenían un perro, y pensaron que tal vez había matado a algún ratón y había dejado esas manchitas. Tan solo las limpiaron y continuaron su día como si nada. Los días siguientes siguieron encontrando manchas de sangre, pero cada vez eran más grandes, hasta que un día encontraron ya no solo gotas,
sino pequeños charquitos de sangre. Confundidos, buscaron lo que podría estar ocasionando este extraño hecho, pero no encontraron nada. Ningún animal muerto, y el perro no tenía ninguna herida. Simplemente no había nada que lo explicara. Posteriormente, un día cuando mi esposo llegaba de la secundaria, buscó la escoba, pero no estaba por ningún lado. La buscó y la buscó por toda la casa, pero no estaba. Y entonces pasó una semana sin que los charcos de sangre ni la escoba aparecieran, hasta que un día al volver a su casa, vio a lo lejos a la escoba en uno de los árboles de la calle, y entusiasmado por haberla encontrado de nuevo, la bajó para llevarla a su casa. Al día siguiente, empezaron a aparecer de nuevo los extraños charquitos de sangre, y fue cuando se dieron cuenta de que aquella escoba traía consigo algún mal, alguna brujería o suceso, y fue cuando, discutiendo entre todos, llegaron a la conclusión de que de alguna extraña forma, la escoba estaba siendo culpable de la sangre que aparecía en el piso. Mi esposo tomó la escoba y se dirigió al basurero. La dejó arriba de aquel huizache, justo donde la había encontrado. Y así, tan fácil, las manchas nunca volvieron a aparecer. Discutiendo sobre lo que le había pasado en aquel entonces, llegamos a dos teorías. Una de ellas era que la escoba traía algún tipo de brujería, la cual nos hacía dudar un poco, pero dadas las circunstancias, era la teoría más certera. Otra fue que tal vez esa escoba estuvo en algún lugar donde algo muy malo ocurrió, y que con ella habían barrido la sangre de alguien enfermo o fallecido. No sé qué les parezcan estas historias, comunidad, pero si alguien tiene alguna similar, me encantaría saberla. Espero que les hayan gustado mis historias. Todo comenzó en la ciudad en la que radico actualmente, un pequeño pueblo de Guanajuato. Alrededor de 1982, cuando mis primos, hijos de la tía Raquel, aprovecharon la ausencia de sus padres para jugar con una tabla ouija que una conocida suya llevó a una pijamada. Lo tomaron como algo divertido, pero resultó que la tabla estaba bautizada, y cuando comenzó a dar respuestas sobre asuntos que aquella amiga no podía saber, la lanzaron lejos, molestando a esta mujer y comenzando con una interminable lista de sucesos que a la fecha se llevan a cabo en esa casa. Desde ese día todos mis primos y mis tíos tuvieron encuentros con este ser, con un señor vestido de militar, pero también las personas que llegaban de visita sin importar quién fuera. Todos podían verlo, escucharlo y hasta sentirlo, pero el militar no era la única aparición. Con el tiempo se llegó a ver también a una señora que se sentaba en la sala o el comedor. Más de uno la saludó pensando que era alguien que venía de visita, pero nunca respondía. Solo se quedaba viendo fijamente a las personas. Y cuando éstas se quejaban de esa señora que no regresaba el saludo, mi tía les decía: "Ah, sí, no es nadie, perdón. No hagan caso". No sé por qué estos familiares son tan valientes, pero con el tiempo se fueron acostumbrando a convivir con estas apariciones, y ya les parece de lo más normal que alguien los toque, o les ronque en el oído, o que se les suba el muerto mientras duermen, pero con muchísima fuerza, llegando a veces a lastimarlos. En aquel tiempo yo tenía 6 años y vivía lejos de aquí, en otra ciudad, pero venía 4 o 5 veces al año de visita, y siempre que estaba en esa casa, sentía pánico. Digo, era lógico, yo apenas era una niña. Pero, alrededor de 1988, este ser se fue de visita a nuestra casa, siguiendo a mi madre. Fueron meses de terror para mi mamá. Cuando llegamos a nuestra casa comenzó a escuchar ruidos extraños, y como comenté antes, se le subía el muerto, pero lastimándola de una forma muy violenta. No podía dormir, ni siquiera podía bañarse por el miedo de cerrar los ojos.
Una tía de la Ciudad de México habló con ella por teléfono y le dijo que había ido con una persona que sabía de estas cosas y que le mandaba decir que no era un fantasma, sino un ente que cruzó cuando se jugó con la ouija, así que tenía que tener mucho cuidado. Como se imaginarán, mi madre estaba aterrada. Puso agua bendita por todos lados, pero de nada sirvió. Por ese tiempo yo también sentía cosas raras, pero ella nunca comentó sobre esto a mis hermanos o a mí, y no fue sino hasta muchos años después que nos dimos cuenta de todo lo que sufrió mi mamá e intercambiamos pláticas de lo que nos había pasado durante ese tiempo. Fue por esas fechas que me compraron al fin un juego de cama y tocador y pude dormir sola en mi propia recámara en la planta baja. Antes dormía en el cuarto de mis papás o en el de mis hermanos que estaban en la planta alta, en un colchón. Yo estaba feliz, pero el gusto me duró muy poco. En cuanto me mandaron a dormir sola, comencé con el terror. Casi todas las noches sentía angustia y pánico y terminaba gritando, llamando a mis papás para que fueran por mí. Sentía que me observaban. Sentía que había alguien conmigo en el cuarto. Tenía que dormir con la luz encendida para estar tranquila y no llamar a mis padres. Una noche desperté sintiendo algo raro. Me senté en la cama y volví la vista hacia la recámara de mis papás. Allá afuera, subiendo la escalera junto a su puerta, estaba mi madre de pie, con los brazos cruzados. Me observaba fijamente desde donde estaba. Pensé que eso era algo extraño. ¿Estará fumando? ¿Qué hace a esta hora afuera, con este frío? Me pregunté varias cosas mientras la veía, pero sentí que en verdad no era mi madre, que era algo o alguien más. Me dio mucho miedo y me recosté. Esperé un rato y volví a asomarme. Seguía igual, mirándome fijamente. Esperé otro rato mientras temblaba de miedo y luego grité fuerte llamando a mis padres. Cuando bajaron a verme, vi que mi madre estaba vestida diferente. Así que les dije que había alguien en la casa. No dije que era mi mamá o que se miraba como ella. No quise decirlo porque sabía que no era posible. Revisaron la casa de arriba abajo y no había nadie. Después de eso, cambié de posición la cama. La acomodé de modo que no pudiera ver hacia afuera si estaba acostada. Y una noche, desperté sentada en el suelo con la cabeza recargada en los pies de mi cama. Por la puerta entraba mucha luz de luna. Por alguna razón no sentí miedo, y fue cuando me di cuenta de que estaba en el suelo. ¿Qué hago aquí?, pensé, y miré hacia mi cama. Había alguien en ella, alguien durmiendo ahí, pero no me dio miedo. Solo vi el bulto durmiendo, cobijado, y volví a acomodar mi cabeza sobre los pies de mi cama. Cuando amaneció, recordé lo que había pasado. Pensé que era extraño, pero no lo comenté con nadie. Cuando mi mamá no pudo más con la situación, llamó por teléfono a la tía Raquel y le preguntó si los habían espantado en este tiempo, a lo que ella contestó que no. Mi madre le platicó todo lo que nos estaba pasando. «Me traje a tu fantasmita», dijo, y cuenta que en ese momento sintió como si un enorme peso se le fuera de encima. Ya, luego, mi tía le contó que ese mismo día volvieron a ver al militar en su casa. Pasaron los años. En mi casa no se volvieron a ver o sentir cosas raras, pero luego, creo que fue por ahí de 1990, se les ocurrió a mis padres venirnos a vivir acá, a la misma ciudad que ellos. Y como no teníamos casa, se les hizo fácil llegar a vivir un par de meses con esta familia, en lo que encontrábamos algo en renta. Y aunque fue muy poco tiempo el que vivimos ahí, solo un par de meses, mi mamá volvió a sentir aquel ser, y mi padre también. Han pasado ya muchos años y cuando vamos de visita, procuramos no quedarnos solos, sobre todo después de que supimos todo lo que vivió mi madre. Aunque desde hace unos años que se hicieron remodelaciones en la casa, al parecer,
han disminuido mucho las apariciones. Todavía hace poco hubo 2 amigas de una prima que salieron de allí corriendo en cuanto dieron las 6 de la mañana. Algo les pasó en la noche, dijo mi tía, cuando bajaron corriendo y una de ellas ni adiós dijo. Pero no necesité vivir ahí más tiempo para volver a experimentar cosas extrañas. Sí, pasaron años sin que volviera a ver o sentir algo, pero después fuimos a vivir a una casa vieja en la que me tocó ver algo que aún hoy me hace sentir muchísimo miedo. Duramos alrededor de 10 años viviendo ahí. Todo era muy tranquilo hasta que mis hermanos mayores se fueron a otras ciudades a estudiar la universidad. Mis papás trabajaban todo el día. Yo tendría unos 18 años. Salía a mis clases y volvía temprano. Hacía de comer y me ponía a ver la tele o a hacer tareas. Todo completamente normal. Pero una mañana, mientras dormía en mi cuarto, escuché que llegaba la muchacha que le ayudaba a mi mamá con la limpieza de la casa. Me quedé recostada sobre mi lado derecho. Puse atención y las escuché hablar afuera de mi cuarto. Me quise parar e ir con ellas, pero me sentí mareada. Creí que estaba enferma e intenté hablarle a mi madre. No pude. Todo daba vueltas. No me podía ni mover. Volví la vista y vi a un niño junto a la puerta, frente a mi cama, en la esquina del cuarto. Era un niño y lo sé por el tamaño, pero su cuerpo, todo él, era transparente, como de sombra o como humo negro. Podía ver el librero detrás de él. Quise gritar y apenas salía un hilo de voz, y el niño seguía ahí, solo mirándome. Y mi madre allá afuera, platicando. Quise ponerme de pie, pero no pude. Solo pude apenas moverme para taparme con las cobijas. No supe cómo ni en cuánto tiempo, pero me quedé dormida. Y rato después desperté y pude moverme. Corrí afuera a contarle a mi mamá, pero no me creyó. Pasaron los días e incluso yo pensé que había sido un mal sueño. Pero de nuevo ocurrió. Estaba dormida y como siempre con un foquito nocturno para no estar en penumbras. Dormía sobre mi lado izquierdo cuando desperté para darme vueltas sobre la cama y quedar sobre el derecho. Lo hice muy rápido y con los ojos abiertos. Justo al hacerlo, vi de nuevo al niño, pero ahora parado junto a mí. Me quedé helada, pensando que estaba ahí junto a mí, justo detrás. No pude moverme aunque quería salir huyendo. Recé no sé qué cosa y cerré los ojos. Ya no quería dormir ahí. Me cambié a la recámara de mis hermanos para no volver a dormir en el cuarto que antes me gustaba tanto. Ahora procuraba tenerlo siempre cerrado porque me daba mucho miedo siquiera mirar hacia adentro. Y todos seguían sin creerme. La televisión estaba justo frente a mi cuarto, y ahí me ponía a mirar siempre mis programas favoritos. Un día, me olvidé de cerrar mi cuarto y me puse a ver televisión muy tranquila, cuando de repente vi al niño de sombras pasar de un lado a otro en mi cuarto. Era de día, pero estaba sola como de costumbre y estaba despierta, sentada mientras miraba la tele. Ya no tenía dudas de que lo que miraba era real. Salí corriendo a la calle y me fui a buscar a mi mamá hasta su trabajo. Y yo creo que me vio tan asustada que esta vez sí me creyó. En cuanto llegamos a la casa, esparcimos agua bendita por toda la casa con una flor blanca, hasta en los techos, y rezábamos la Magnífica. Al día siguiente mi hermano llamó desde Ciudad de México. Me pasó algo muy raro, dijo. Estaba acostado en la cama, dormitando, cuando de repente no pude respirar. Y entonces vi un par de niños como de humo negro, como de sombras, que me apretaban del cuello, que me intentaban ahorcar. Cuando escuché eso, yo estaba helada. Él no sabía nada de lo que yo había estado pasando, ya que al vivir tan lejos no le había querido contar. Y él seguía. No podía respirar. No me dejaban mover ni hablar.
pero junté fuerzas y pude sentarme mientras los aventaba con una mano. Pero mi mano solo los atravesó y sentí helado, y luego me di cuenta de que no había abierto los ojos. Y por fin pude hacerlo y noté que todo era un sueño muy loco. Y entonces soltó una carcajada y prosiguió a contar otras cosas de la universidad, dando por hecho que esto había sido un sueño. Y hasta el día de hoy, a pesar de que la próxima vez que fue a la casa le conté todo lo que me había pasado, él sigue creyendo que solo fue eso. Yo no creo en fantasmas, me dice siempre. Después de bendecir la casa pasó tiempo y nunca más volví a sentir o ver algo extraño. Cuando nos mudamos, dio la casualidad de que nos encontramos con la anterior inquilina de ese lugar y nos preguntó cómo habíamos durado tantos años ahí, porque a ella y a sus hijas las espantaron muy feo. No entró en detalles y nosotros no preguntamos más. No quisimos saber. Solo nos alegramos de ya no vivir ahí. Pasaron los años y vivimos en otras casas que rentábamos hasta que con mucho esfuerzo pudimos construir algo hace unos 8. Llegando pusimos agua bendita y todos estábamos felices. Pasaron 2 o 3 años hasta que volví a ver algo extraño. Ese día dormía sola en el cuarto de arriba, en la azotea, acompañada de mi perrita. Junto a la cama en la pared a mi derecha, pusimos una alacena en la que guardamos libros, recuerdos, etc. Y en cada orilla se me ocurrió sentar a un bebé de porcelana. Son unos muñecos hermosos que teníamos desde hace unos años, niño y niña, cuando mi madre los vio en una tienda y se enamoró de ellos. Nos había pedido a todos que se los compráramos, pero eran muy caros. Pero para Año Nuevo, mi papá le dio la sorpresa y se los regaló. Y ella estaba súper feliz. A todos nos gustaron y prometió regalárselos al primero que le diera un nieto. Yo bromeé diciendo que mis perritas eran mis hijas, así que por eso los pude llevar a mi cuarto cuando estrenamos la casa. Y ahí la vi moverse, a la niña. Sentí un movimiento. Desperté y alcancé a ver cómo uno de sus brazos, que se había alargado al menos 2 metros, se encogía y volvía a su tamaño original, escondiéndose en la alacena. Me quedé paralizada. No conocía el significado de tener los pelos de punta hasta ese momento. Lentamente me senté en la cama y la vi normal, sonriendo. Encendí las luces de un salto y esperé a que amaneciera. Eran las 3 de la mañana y tuve que esperar hasta las 6 para no espantar a mis papás si bajaba la escalera de noche. Pero en cuanto pude, bajé corriendo. Y al día siguiente volvimos a bendecir la casa con la magnífica y también bañé en agua bendita a los muñecos. Ya no los tenemos. Mi mamá se los regaló a mi hermano porque fue él quien le dio a su primer nieto. Y yo ya no los quería en la casa, no los quería ni ver. Nunca se han vuelto a mover, y gracias a Dios, no ha pasado nada más en mi casa. Y aquí termino mi historia. Espero nunca volver a sentir nada. Muy seguido visito la casa de la tía Raquel, pero jamás, por ningún motivo, me quedo sola en ella. Comunidad, esperemos que hayan disfrutado las historias de hoy. Vienen videos bastante largos, así que prepárense para lo que viene la siguiente semana con motivo de la Noche de Brujas y del Día de Muertos. Vienen cosas muy especiales. Compartan este video en Twitter con el hashtag que mencionamos y pueden también háganlo en Facebook. Y aquí no dejen de comentarnos qué les pareció. Recuerden con ese hashtag para participar por ahí, por una sorpresa. Nos escuchamos más pronto de lo que creen. Les amamos incondicionalmente. Esto fue Relatos de la Noche.